Hola, hola traders, bienvenidos una vez más a este módulo de resúmenes de libro. En esta ocasión te traigo el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Antes de comenzar con este libro, quiero invitarte a que hagas una pausa y te dispongas a leerlo con una mirada abierta y consciente. Piense y hágase rico no es solo un libro sobre dinero, éxito o logros materiales, aunque muchas veces se lo haya presentado así. Es ante todo un libro sobre mentalidad, sobre cómo piensas, cómo decides y desde dónde construyes tu realidad. Este contenido no está pensado para que lo escuches con prisa ni para buscar fórmulas rápidas. Evidentemente, está pensado para ser comprendido, reflexionado y sobre todo aplicado. A lo largo de sus páginas vas a encontrar ideas que desafían creencias arraigadas, conceptos que te van a invitar a hacerte responsable de tus resultados y tus principios que evidentemente apuntan directamente a tu forma de pensar, sentir y actuar en la vida. Como mentora, mi intención al trabajar este libro contigo no es que memorices conceptos, sino que empieces a observarte, que te preguntes qué ideas gobiernan tus decisiones, qué hábitos mentales estás sosteniendo y qué relación tienes con el éxito, el deseo, la constancia y la fe en ti mismo. Porque nada de lo que aquí se propone funciona sin conciencia y sin acción alineada. Te invito a que recorras este libro con honestidad, sin juicio y sin expectativas irreales. Toma lo que resuene contigo, cuestiona lo que te incomode y permítete justamente crecer a través de cada capítulo. Este es un trabajo interno, progresivo y profundamente transformador. Si estás dispuesto a mirarte de verdad, por supuesto. Ahora, con este encuadre claro, comenzamos el recorrido por Piense y hágase rico, entendiendo que el verdadero cambio no empieza en lo que haces, sino en cómo piensas y en qué decides ser. Pero antes de comenzar, quiero aclarar algo sumamente importante. Piense y hágase rico es un libro que utiliza muchos ejemplos relacionados con emprendedores, negocios tradicionales, ventas y creación de riqueza en contextos que no siempre coinciden directamente con la realidad del trader. Sin embargo, yo decidí traerlo porque el verdadero valor de esta obra no está en los ejemplos en sí, sino en los principios pedagógicos, psicológicos y mentales que lo sostienen. Mi invitación es que no te quedes en la forma, sino que vayas más al fondo, que tomes cada concepto, cada enseñanza y hagas el paralelismo con tu propia operativa, con tu relación con el riesgo, con la disciplina, con la toma de decisiones, la gestión emocional y con la construcción de tu identidad como trader. Habrá capítulos o ejemplos que no aplican de manera literal al trading y está bien, porque no se trata de copiar, sino justamente de interpretar, de adaptar y extraer la esencia y adaptarlo a nuestro entorno. El trader ya sabemos que por sobre todo algo que tiene que tener es flexibilidad y desde ya con estos propios ejercicios y conceptos, haciendo esto que vamos a hacer ahora con este libro, empezamos a tener justamente más flexibilidad, porque los mismos miedos, las mismas creencias, los mismos hábitos mentales y los mismos bloqueos que afectan a un emprendedor también están presentes en un trader frente al mercado. Si aprendes a entender y a leer este libro, o sea, desde esta mirada, no como un manual de negocios, sino como un entrenamiento mental, descubrirás que muchas de sus enseñanzas son profundamente aplicables a tu camino en el trading y sobre todo a tu crecimiento personal. Dicho esto, si avanzamos con el capítulo 1, los pensamientos son cosas. Bien, Piense y hágase rico establece la base de todo el libro. La idea de que los pensamientos no son abstractos ni inocuos, sino fuerzas reales que, cuando se sostienen con claridad, emoción y persistencia, tienden a materializarse en la experiencia. Napoleón Hill plantea que toda creación humana, sin excepción,
comienza primero con un pensamiento. Nada existe en el mundo físico que no haya sido antes una idea sostenida en la mente de alguien. Para ilustrar este principio, el autor presenta la historia del hombre que pensó la manera de asociarse a Thomas Edison. No era un inventor, ni un científico, ni alguien con recursos. Era, en apariencia, un vagabundo. Sin embargo, poseía algo decisivo: una idea clara y una determinación inquebrantable. Desde el primer momento en que decidió trabajar con Edison, su pensamiento no fue una fantasía pasajera, sino una convicción interna. Aunque al inicio fue rechazado y relegado a tareas menores, nunca abandonó la imagen mental de su objetivo. Con el tiempo, esa idea encontró la forma de concentrarse, demostrando que el punto de partida no es la posición actual, sino la claridad del propósito. Hill utiliza esta historia para introducir otro concepto clave. El inventor y el vagabundo no se diferencian por su origen, sino por la manera en la que piensan y sostienen sus ideas. La oportunidad, explica el autor, rara vez llega de forma evidente. Suele presentarse disfrazada de contratiempos, el fracaso o de trabajo humilde. Por eso, muchas personas pasan a casi 1 metro del oro sin darse cuenta, abandonando justo antes de que su persistencia empiece a dar frutos. En este capítulo se refuerza con mucha fuerza, valga la redundancia, la idea de dar la perseverancia. Nunca detenerte porque otros digan no. Es una actitud mental, no una circunstancia externa. Hill lo ejemplifica con la famosa lección de perseverancia de 50 centavos, donde una decisión tomada con firmeza y convicción transforma una situación aparentemente insignificante en una oportunidad real. No es el monto, la condición ni el contexto lo que define el resultado, sino la actitud con la que se enfrenta. Otro momento clave del capítulo es el relato del extraño poder de una niña que demuestra cómo una creencia sostenida con absoluta fe puede movilizar recursos, personas y circunstancias. Aquí se refuerza la idea de que no necesitas saber el cómo desde el inicio. Todo lo que necesitas es una buena idea, claridad mental y la disposición a sostenerla sin permitirte que el miedo, la duda o la opinión ajena la debiliten. Hill también menciona el caso del imposible motor V8 de Ford para mostrar que aquello que el mundo consideraba irrealizable muchas veces solo está limitado por coherencia colectiva. Cuando una persona decide que algo es posible y actúa en coherencia con esa decisión, comienza a abrir caminos donde antes solo había obstáculos. El pensamiento, cuando se combina con fe y acción persistente, se convierte en un poder creador. El capítulo cierra con una afirmación contundente: tú eliges ser el dueño de tu destino. No por azar, no por suerte, sino por los principios que eliges aplicar o ignorar. Los pensamientos que alimentas, las ideas que sostienes y la perseverancia con la que actúas determinan la dirección de tu vida. Hill deja claro que existen principios que pueden cambiar tu destino, pero solo funcionan cuando pasan de la teoría a la práctica consciente. Este primer capítulo no busca motivarte superficialmente, busca confrontarte con una verdad esencial. Lo que piensas de forma constante, lo que crees posible y lo que decides sostener internamente termina tomando forma en tu realidad. Y desde aquí, todo el libro se construye sobre esa base. Avanzamos al capítulo 2, que se titula El deseo. Profundiza en el motor que da inicio a todo logro humano,
el deseo. No se trata de un deseo tibio, ocasional o condicionado, sino de un anhelo intenso, definido y sostenido en el tiempo. Napoleon Hill deja claro que el deseo es el punto inicial de toda realización y que sin él no existe dirección ni fuerza suficiente para atravesar las dificultades inevitables del camino. A través del ejemplo del hombre que quemó puentes, el autor muestra muestra qué ocurre cuando una persona elimina la posibilidad de retroceder. Quemar los puentes no es un acto impulsivo, es una decisión interna de no dejar alternativas abiertas al abandono, o sea, no hay opciones de retorno. Cuando el deseo es lo suficientemente fuerte, no se negocia, no se posterga y no se diluye frente al primer obstáculo. Se convierte en una determinación firme que reorganiza pensamientos, decisiones y acciones. Hill introduce el concepto del incentivo que conduce a la riqueza, explicando que detrás de todo gran logro existe una razón profunda que impulsa a la persona a actuar. No es el dinero en sí, sino lo que ese dinero representa para quien lo busca. Libertad, seguridad, crecimiento, impacto o realización personal. Cuando el deseo está conectado a un incentivo emocional claro, la energía se sostiene incluso en los momentos más difíciles. Uno de los núcleos centrales de este capítulo son las 6 maneras de convertir el deseo en oro. Más que una fórmula mecánica, Hill propone un proceso mental que comienza con definir exactamente qué se desea, establecer un plazo, determinar qué se está dispuesto a dar a cambio y comprometerse a un plan de acción sostenido. El deseo, cuando se vuelve específico y se acompaña de acción constante, deja de ser una fantasía y comienza a tomar forma real. El autor invita al lector a hacerse una pregunta poderosa. ¿Puede imaginarse que es usted millonario? No como un ejercicio de evasión, sino como una práctica mental consciente. La imaginación, cuando se utiliza de forma dirigida, fortalece el deseo y refuerza la creencia de aquello que se busca, o que sea, de aquello que se busca es posible. El poder de los grandes sueños radica en su capacidad de expandir la mente más allá de las limitaciones actuales. Y le explica cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento, dejando claro que no basta con desear. Hay que sostener el deseo con fe, con persistencia y acción. El deseo afirma, es más listo que la madre naturaleza, porque impulsa al ser humano a superar condiciones, limitaciones y circunstancias que parecerían definitivas. A través de historias como un accidente que transformó una vida, el niño que ganó un mundo nuevo con 6 centavos o el pequeño niño sordo que oyó, el autor demuestra que las ideas, cuando se combinan con deseo ardiente, pueden obrar verdaderos milagros. No por magia, sino por la fuerza mental que se activa cuando una persona se propone plenamente con sus objetivos. O sea, cuando se compromete plenamente con sus objetivos. Hill introduce también el concepto de la química mental, explicando que los pensamientos cargados de emoción crean una energía particular que influye en la acción, en la percepción y en las oportunidades que se reconocen. Cuando el deseo es intenso y sostenido, la mente comienza a alinearse con soluciones, personas y circunstancias que antes pasaban desapercibidas. Este capítulo deja una enseñanza central. El deseo es el punto de partida de todo logro, pero solo cuando es claro, intenso y acompañado de acción constante. No se trata de querer, sino de decidir. No se trata de soñar, sino de comprometerse y desde ese compromiso comenzar a construir la realidad que se desea vivir. El tercer capítulo, la fe.
En este capítulo introduce uno de los pilares más importantes del proceso de creación consciente, la fe. Napoleón Hill no la presenta como un concepto religioso ni místico, sino como un estado mental que combina visualización, creencia y emoción alineadas con un deseo definido. La fe, según el autor, es el puente que conecta el pensamiento con su manifestación. Hill explica que visualizar el deseo y creer en su consecución no es un acto ingenuo, sino una práctica mental deliberada. Cuando una persona se imagina alcanzando sus objetivos y sostiene esa imagen con convicción, comienza a entrenar su mente para actuar en coherencia con ese resultado. La mente no distingue entre lo que se imagina con intensidad y lo que se vive. Por eso, la visualización consciente refuerza la confianza y reduce la duda. En este capítulo se deja claro que nadie está condenado a la mala suerte. Las circunstancias externas pueden influir, pero no determinan el destino de una persona. Lo que realmente marca la diferencia es el tipo de pensamiento que se sostienen de forma constante. Gil afirma que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión, es decir, a través de la repetición consciente de ideas positivas y constructivas hasta que éstas se convierten en creencias dominantes. La autosugestión no funciona como un simple pensamiento optimista, sino como una reprogramación interna. Cuando esa idea se repite con emoción, empieza a influir en el subconsciente, que a su vez dirige la conducta, las decisiones y la percepción de oportunidades. Por eso, Gil habla de la magia de la autosugestión, no como algo sobrenatural, sino como un proceso psicológico profundo que transforma la manera en que una persona se relaciona con la realidad. El autor también presenta una forma para la confianza en uno mismo, basada en el control consciente del pensamiento. Esta confianza no depende de resultados inmediatos, sino de la convicción interna de que es capaz de aprender, adaptarse y de persistir. En contraposición, Hill advierte sobre el desastre de pensamientos negativos, explicando que la duda, el miedo y el pesimismo no solo frenan la acción, sino que debilitan la capacidad creativa de la mente. En este capítulo se plantea una pregunta poderosa. ¿Qué genio yace dormido en su cerebro? Hill sostiene que la mayoría de las personas nunca desarrollan su verdadero potencial porque no creen en él. La fe activa recursos internos que permanecen latentes mientras la mente está dominada por la inseguridad o el autosabotaje. A través de ejemplos concretos, el autor muestra cómo una idea sostenida con la fe fue capaz de construir una fortuna. No fue la casualidad ni la suerte, sino la persistencia mental y la convicción interna lo que permitió que esa idea se transformara en riqueza tangible. La enseñanza central es clara. La riqueza empieza con el pensamiento, pero solo se materializa cuando el pensamiento está cargado de fe. Este capítulo refuerza la idea de que la fe no aparece por azar, se cultiva, se entrena a través de la repetición, la visualización y el control consciente del diálogo interno. Cuando una persona aprende a dirigir su pensamiento, deja de ser víctima de las circunstancias y comienza a convertirse en creadora de su propio destino. Con esto avanzamos al capítulo 4, la autosugestión. Se centra en el mecanismo que permite llevar los deseos y las ideas conscientes al nivel más profundo de la mente, la autosugestión. Napoleón Hill la define como un vehículo para influir en el subconsciente, ese espacio interno donde se originan los hábitos, las emociones, las creencias y gran parte de las decisiones que tomamos sin darnos cuenta.
Hill explica que el subconsciente no razona ni discute, simplemente acepta como verdadero aquello que se le repite con emoción e intensidad. Por eso, no basta con pensar en el dinero, el éxito o el logro de forma superficial. Es necesario ver y sentir el dinero en tus manos. Experimentar mentalmente la sensación de haber alcanzado aquello que deseas. La emoción es el lenguaje que el subconsciente comprende. Cuando una persona se limita a repetir palabras sin sentirlas, la autosugestión pierde fuerza. En cambio, cuando se involucran los sentidos y la emoción, el mensaje comienza a arraigarse. Hill enfatiza que imaginar, visualizar y sentir son actos activos de creación mental, no simples ejercicios de fantasía. La mente responde a lo que se vive internamente con intensidad, no a lo que se desea de manera tibia. En este capítulo también se aborda la importancia de fortalecer los poderes de concentración. La autosugestión requiere enfoque. Una mente dispersa no logra imprimir ideas profundas en el subconsciente. Por eso, Hill sugiere crear momentos específicos para la práctica mental, donde la atención esté plenamente dirigida al objetivo deseado sin interrupciones ni dudas. Los 6 pasos para estimular el subconsciente refuerzan este proceso, no como una receta mecánica, sino como una disciplina interna que combina claridad de propósito, repetición consciente, visualización, emoción y persistencia. Cuanto más coherente es el mensaje que se envía al subconsciente, más fuerte se vuelve su influencia en la conducta diaria. Hill revela aquí lo que llama el secreto del poder de la mente, la capacidad de dirigir los pensamientos de forma deliberada. La mayoría de las personas utiliza la autosugestión de manera inconsciente, reforzando miedos, creencias y limitaciones a través de su diálogo interno. Este capítulo invita a invertir ese proceso usando el mismo mecanismo para fortalecer la confianza, la claridad y la determinación. La autosugestión no elimina las dificultades ni garantiza resultados inmediatos, eso ténganlo en cuenta, pero sí cambia el estado interno desde el cual se enfrentan los desafíos. Cuando el subconsciente empieza a aceptar una idea como posible, la persona actúa de forma diferente, percibe oportunidades distintas y sostiene el esfuerzo con mayor constancia. Este capítulo deja una enseñanza clara. Lo que permites que entre a tu subconsciente termina influyendo en tu realidad. Aprender a usar la autosugestión de manera consciente es asumir el control de tu mundo interno y desde ahí comenzar a transformar el mundo externo. El quinto capítulo, el conocimiento especializado. Aborda un concepto clave que rompe con muchos mitos tradicionales. No es la cantidad de conocimiento lo que genera resultados, sino el conocimiento especializado aplicado con un propósito definido. Napoleón Hill deja claro que el éxito no depende de acumulación de información, sino de saber exactamente qué aprender, para qué y cómo utilizarlo. A través de experiencias personales y observaciones, Hill muestra que muchas personas con una formación académica extensa no logran resultados extraordinarios, mientras que otros considerados ignorantes, según los estándares tradicionales, amasan fortunas. La diferencia no está en la inteligencia ni en los títulos, sino en la capacidad de enfocar el aprendizaje hacia un objetivo concreto y convertido en acción. El autor afirma que puede obtener todo el conocimiento que necesites siempre que tengas claro tu propósito. Vivimos en un mundo lleno de información, pero sin dirección. Esa información se vuelve ruido. Saber cómo comprar conocimiento implica invertir tiempo, energía y recursos en aprender aquello que realmente te acerca a tus metas, en lugar de acumular datos sin aplicación práctica.
Hill ilustra esta idea como una lección aprendida en una agencia de cobros, donde el conocimiento aplicado correctamente, incluso en situaciones difíciles, se convierte en una herramienta poderosa para generar resultados. El camino hacia el conocimiento especializado no es lineal ni inmediato, pero se construye a partir de la curiosidad dirigida y la experiencia práctica. En este capítulo también se muestra cómo una idea simple puede dar grandes resultados cuando se apoya en el conocimiento adecuado. No siempre se trata de inventar algo más complejo, sino de ver oportunidades donde otros no las ven y contar con las posibilidades necesarias para desarrollarlas. El conocimiento especializado permite detectar soluciones, optimizar procesos y crear valor real. Hill propone un plan probado para conseguir el empleo ideal, basado en el desarrollo consciente de habilidades específicas que te hagan valioso. Aquí introduce una idea liberadora. No tienes que empezar desde abajo si sabes aportar valor desde el inicio. Cuando dominas un conocimiento útil y sabes aplicarlo, puedes posicionarte estratégicamente sin recorrer caminos innecesariamente largos. El autor también invita a hacer que la insatisfacción funcione a tu favor. Sentirte incómodo con la situación actual puede ser algo poderoso o puede ser un poderoso motor de crecimiento si se canaliza hacia el aprendizaje y la mejora continua. Escuchen esta parte, traders, tal cual. La clave está en no resignarse, sino utilizar esa incomodidad como impulso para adquirir nuevas competencias. Hill destaca el valor de los socios y colaboradores, recordando que el conocimiento no siempre tiene que provenir de una sola persona. Rodearte de personas con habilidades complementarias puede multiplicar tus posibilidades. En este sentido, el conocimiento especializado no es solo individual, también puede construirse de forma colectiva. Y acá estoy totalmente de acuerdo. Hago un pequeño comentario. Vieron que solemos fanatizarnos con una sola forma de aprendizaje en un solo lugar. Podemos adquirir aprendizajes de varios lugares, incluso a veces cuando no tienen absolutamente nada que ver con el propio trading. Avanzamos. El capítulo cierra con una idea fundamental. Tus ideas solo rinden beneficios cuando se apoyan en conocimiento especializado. Aprender sin aplicar no transforma la realidad. Cuando el aprendizaje está alineado con un propósito y se convierte en acción, el conocimiento deja de ser teórico y se transforma en poder creador. Avanzamos al sexto capítulo. La imaginación. Napoleón Hill nos lleva al lugar donde realmente nacen todas las creaciones, la imaginación. La define como el taller de la mente, ese espacio interno donde las ideas toman forma antes de manifestarse en la realidad. Nada que hoy exista en el mundo material fue creado sin haber sido primero imaginado. Hill explica que existen dos formas de imaginación. La imaginación sintética, que reorganiza ideas, experiencias y conocimientos ya existentes para crear nuevas combinaciones, y la imaginación creativa, que va más allá de lo conocido y conecta con intuiciones corazonadas o ideas originales. Ambas son fundamentales, pero es la imaginación creativa la que permite dar saltos verdaderos en la vida y en los resultados. La imaginación no es un don reservado para unos pocos, es una facultad que se puede ejercitar. Hill insiste en que cuando más se utiliza, más fuerte se vuelve. Practicarla conscientemente permite ampliar la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven problemas y soluciones donde otros solo perciben límites. A lo largo del capítulo, el autor conecta la imaginación con las leyes que conducen a la fortuna. Las grandes riquezas no nacen del trabajo físico, sino de ideas bien dirigidas. Cuando una persona aprende a usar su imaginación de forma práctica, comienza a diseñar caminos nuevos en lugar de seguir rutas ya saturadas. Hill explica cómo hacer un uso práctico de la imaginación.
visualizar escenarios, crear planes mentales claros y permitir que la mente explore posibilidades sin censura inicial. Aquí aparece la metáfora del hervidor encantado, una imagen que representa cómo las ideas, al ser calentadas por el deseo y la fe, comienzan a transformarse hasta convertirse en oportunidades reales. El autor propone un ejercicio poderoso: preguntarte qué harías si tuvieses $1.000.000, no como un juego fantasioso, sino como una forma de activar la imaginación creativa, romper limitaciones internas y descubrir deseos auténticos que muchas veces permanecen ocultos por el miedo a la rutina. Hill deja claro que la imaginación es el puente entre la idea y el dinero. Transmutar ideas en riquezas implica tomar esas imágenes mentales y convertirlas en planes concretos, en acciones definidas y decisiones sostenidas en el tiempo. La imaginación, cuando se une al deseo, la fe y la acción persistente, se convierten en una fuerza capaz de cambiar el rumbo de una vida. Este capítulo nos recuerda que quienes logran resultados extraordinarios no son necesariamente los más inteligentes ni los que más trabajan, sino los que se atreven a pensar de forma diferente y a creer en sus propias ideas. La imaginación es el punto de partida de todo logro y cuando se utiliza conscientemente se transforma en una herramienta poderosísima para crear la realidad que deseas vivir. Con esto avanzamos al capítulo 7, la planificación organizada. Napoleón Hill da un paso clave en este capítulo: transformar el deseo en acción concreta. La planificación organizada es el puente entre lo que queremos y lo que realmente hacemos. No basta con desear, visualizar o creer. Es imprescindible estructurar planes claros y ejecutables. Hill es muy directo en una idea central: si tu primer plan fracasa, intenta otro. El fracaso no es una señal de incapacidad, sino parte natural del proceso de creación. Quienes alcanzan el éxito no son los que nunca fallan, sino los que se niegan a detenerse cuando un plan no funciona y tienen justamente la flexibilidad mental para reajustar el camino. El autor dedica gran parte del capítulo a la planificación de la venta de servicios personales, recordándonos que todo, de una forma u otra, todos vendemos algo: nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestras habilidades o nuestras experiencias. Entender el valor de lo que ofrecemos es fundamental para posicionarnos correctamente en el mundo profesional y financiero. Hill señala que casi todos los líderes comienzan como seguidores. Antes de dirigir hay que aprender a obedecer, a observar y a desarrollar disciplina. El liderazgo auténtico no nace del ego, sino del servicio, la responsabilidad y la capacidad de inspirar a otros con ejemplo. A lo largo del capítulo se describen los principales atributos del liderazgo: iniciativa, decisión, autoconfianza, sentido de justicia, dominio de uno mismo y la capacidad de pensar de forma organizada. Y acá hago un paréntesis porque, bueno, el libro está hablando de liderazgo, pero si se dan cuenta, estos puntos que está describiendo del liderazgo son aplicables totalmente a la mejoría de nuestra identidad. Y nosotros no es que tenemos que ser líderes como traders, no tenemos que ser líderes de otros, solamente que podemos serlo, podemos ser nuestros propios líderes. Cuando aplicamos todas estos atributos a nosotros mismos como nuestros propios líderes, también estamos en crecimiento. Entonces, dicho esto, sigo avanzando. Al mismo tiempo, Hill expone las causas más comunes del fracaso en el liderazgo, muchas de ellas relacionadas con el miedo, la falta de perseverancia, el egocentrismo y la incapacidad de adaptarse al cambio. Lo que le decía, ¿ves que se aplica a nosotros? Avanzamos. El autor también abre la mirada hacia los campos fértiles donde siempre habrá demandas de nuevos líderes. Las oportunidades existen constantemente, pero solo las ve quien está preparado, quien se ha trabajado internamente y ha desarrollado habilidades alineadas con las necesidades del momento.
Hill dedica una gran parte importante a explicar cuándo y cómo salir en busca de empleo, dejando claro que la actitud con la que una persona se presenta al mundo marca la diferencia. Recomienda preparar un expediente escrito claro y honesto, donde se refleje no solo la experiencia, sino el valor real que se puede aportar. Aquí introduce una idea poderosa: la nueva manera de comercializar servicios. Ya no se trata solo de pedir oportunidades, sino de crearlas, de mostrar iniciativa y de posicionarse como alguien que aporta soluciones. En este punto, Hill invita al lector a preguntarse cuál es tu calificación, cuál es tu carácter, tu capacidad y tu entusiasmo. El capítulo también nos lleva a reflexionar sobre el valor capital de nuestros servicios, o sea, de nuestro valor, incluso de nuestro valor personal. Muchas personas fracasan no por falta de talento, sino por no reconocer su propio valor o por no saberlo expresar. Hill propone hacer un inventario personal honesto, identificar fortalezas, debilidades y áreas de mejora. Esto lo podemos hacer totalmente con nosotros mismos, traders. A lo largo del texto aparecen las principales causas del fracaso general en la vida: indecisión, falta de propósito, miedo a la crítica, ausencia de autodisciplina y hábitos mentales limitantes. Reconocer estas causas son el primer paso para corregirlas. Hill cierra el capítulo recordándonos que las oportunidades para acumular riquezas están en todas partes, especialmente en medio de los grandes sistemas económicos y sociales. El capital, entendido no solo como dinero, sino como conocimiento, relaciones e ideas, es la piedra angular sobre la que se construye el progreso humano. Este capítulo nos deja una enseñanza clara: el deseo sin planificación es solo un sueño. Cuando el deseo se organiza, se estructura y se acompaña de acción persistente, se cristaliza en resultados y se cristaliza en resultados. Planificar es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia la visión que queremos materializar. Avanzamos con el próximo capítulo, que se titula Decisión. Este libro es un poquito largo, pero bueno, van viendo que tiene un valor muy interesante. Decisión. Pone el foco, en este caso Hill pone el foco en uno de los grandes enemigos del éxito: la postergación. Para el autor, la capacidad de decidir con firmeza y rapidez marca una diferencia radical entre quienes logran objetivos y quienes se quedan atrapados en la intención sin acción. Vuelvo a meter un comentario y acá se aplica, por ejemplo, lo podemos aplicar a cuando estamos esperando a estar listos y seguimos practicando en demo cuando tenemos que tomar la decisión de ir a real. Postergamos enfrentarnos a esa situación, seguimos practicando en demo cuando ya es hora de pasar a real. Por ejemplo, por poner un ejemplo. O cuando tenemos que tomar decisiones como subir nuestro monto, o como cuando tenemos que tomar decisiones de buscar ayuda para avanzar en el aprendizaje, etcétera, etcétera, para que tengan una idea de cómo lo pueden aplicar. Avanzamos. Hill observa que las personas exitosas toman decisiones con rapidez y las cambian lentamente, si es que las cambian. En contraste, quienes fracasan suelen decidir lentamente y cambian de opinión con facilidad. ¿Se dan cuenta? Esta indecisión constante debilita la confianza, dispersa la energía y mantiene a las personas en un estado permanente de espera. El dominio de la postergación comienza cuando asumimos la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Hill insiste en que delegar decisiones importantes en otros es renunciar al control de nuestras vidas. Escuchar consejos es válido, pero decidir es un acto personal e intransferible. Cuando no decides, alguien o algo decide por ti. A través de ejemplos históricos contundentes como el de aquellos hombres que se arriesgaron a la horca por defender una causa, Hill muestra que las grandes transformaciones nacen de decisiones firmes, incluso cuando implican riesgos. Toda decisión importante exige coraje, porque implica dejar atrás
otras posibilidades y asumir consecuencias. El autor también introduce la importancia del grupo de Mastermind, una alianza de personas que comparten objetivos claros y se apoyan mutuamente. Sin embargo, deja claro que ni siquiera el mejor grupo puede sustituir la decisión individual. El grupo potencia, pero no decide por ti. Hill relata cómo una sola decisión puede cambiar el rumbo de la historia de una empresa o de una vida entera. La decisión más trascendental muchas veces no es visible ni espectacular, sino interna. Decidir creer en uno mismo, decidir persistir, decidir y no avanzar. O sea, vamos de nuevo, leí mal. La decisión más trascendental muchas veces no es visible ni espectacular, sino interna. Decidir creer en uno mismo, decidir persistir, decidir no abandonar. Ahí va. Una idea central del capítulo es que cuando sabes claramente lo que quieres, el mundo tiende a abrirse en esa dirección. La claridad genera enfoque y el enfoque atrae oportunidades. No porque el entorno cambie mágicamente, sino porque tu mente comienza a reconocer caminos que antes ignorabas. Hill nos recuerda que la duda constante de una forma, o sea, nos recuerda que la duda constante es una forma de autosabotaje. Decir no significa tener garantías absolutas, sino comprometerse con una dirección y avanzar. Vamos a repetir. Gil nos recuerda que la duda constante es una forma de autosabotaje. Decidir no significa tener garantías absolutas, sino comprometerse con una dirección y avanzar. El movimiento genera aprendizaje y el aprendizaje ajusta el rumbo. Este capítulo nos deja una enseñanza profunda. La decisión es un acto de poder personal. Cada vez que decides con firmeza, fortaleces tu carácter y tu confianza. Cada vez que postergas, entrenar a tu mente, o sea, entrenas a tu mente para la inseguridad. El éxito comienza el día en que eliges dejar de esperar por el momento correcto, por el momento perfecto y te conviertes en la persona que actúa. Avanzamos. En este capítulo, el próximo capítulo, que se titula Persistencia, nos presenta la persistencia como el esfuerzo sostenido que permite transformar el deseo en fe y la fe en resultados concretos. No se trata de fuerza bruta ni de sacrificio ciego, sino de la capacidad de mantenerse firme en una dirección a pesar de las dudas, los fracasos y la presión del entorno. Hill explica que la persistencia nace de una combinación interna muy clara, un propósito definido, un deseo intenso y una fe alimentada día a día. Cuando alguno de estos elementos falla, la persona tiende a abandonar ante el primer obstáculo. Por eso, la persistencia no es un rasgo innato, sino una habilidad que se entrena. El autor invita al lector a realizar un test de persistencia, una autoevaluación honesta para observar cómo responde frente a la frustración, frente al cansancio, la crítica o la repetición de errores. Este ejercicio revela si la persona vive desde una conciencia de dinero o desde una conciencia de pobreza. La primera se enfoca en posibilidades, aprendizaje y crecimiento. La segunda en miedo, escasez y resignación. Uno de los grandes enemigos de la persistencia es la inercia mental. Esa tendencia a quedarte en lo conocido, incluso cuando no funciona. Hill señala que muchas personas no fracasan por falta de talento, sino por no atreverse a romper con patrones mentales limitantes. Liberarse de esa inercia implica cuestionar creencias arraigadas y asumir una nueva identidad más alineada con los objetivos que se desean alcanzar. El capítulo también aborda la importancia de elevarse por encima de los fracasos. Hill insiste en que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino parte del camino hacia él. Cada caída contiene información valiosa, pero solo quien persiste
es capaz de convertirla en aprendizaje. Abandonar demasiado pronto es renunciar justo antes de que el proceso empiece a dar frutos. La persistencia requiere entrenamiento consciente. Se desarrolla fortaleciendo la autodisciplina, controlando los pensamientos negativos y actuando incluso cuando no hay motivación. Hill subraya que el miedo a la crítica es una de las principales causas del abandono. El temor a la opinión ajena paraliza, debilita la voluntad y desvía a la persona de su propósito. Un punto clave del capítulo es la idea de que los golpes de suerte no son casuales. Hill sostiene que la suerte favorece a quienes se mantienen en movimiento, a quienes insisten, a quienes ajustan y continúan. La persistencia crea las condiciones para que las oportunidades aparezcan y sean reconocidas. Finalmente, el autor ofrece pautas claras para desarrollar la persistencia, mantener el enfoque en el propósito principal, rodearse de personas que refuercen la fe, personas que te ayuden a crecer, cuidar el diálogo interno y recordar que toda dificultad es temporal. La persistencia no elimina los problemas, pero sí fortalece a la persona que los enfrenta. Este capítulo nos deja una verdad poderosa. El éxito no pertenece al más talentoso ni al más inteligente, sino al que no se rinde. Persistir es una decisión diaria, un compromiso interno que transforma la adversidad en crecimiento y convierte los sueños en resultados. Con esto avanzamos al próximo capítulo. El poder de un grupo mastermind. Napoleón Hill introduce uno de los principios más poderosos que de todo el libro. La fuerza impulsora que se crea cuando dos o más mentes trabajan en armonía hacia un propósito común. A esto lo llama el principio del mastermind y lo define como la coordinación de conocimiento, experiencia y energía emocional entre personas alineadas con un mismo objetivo. Acá yo voy a hacer un paréntesis porque, bueno, nosotros como traders trabajamos individuales, pero vale la aclaración de que lo podemos aplicar cuando tenemos esa persona en la que podemos apoyarnos para aprender. Puede ser esta persona, este mentor que nos enseña justamente toda la parte técnica o la parte emocional, o puede ser esta persona, puede ser incluso un amigo que no sepa absolutamente nada de trading, pero que es la persona con la que hablamos, la persona a la que le contamos nuestras situaciones y hacemos este intercambio justamente de ideas y de situaciones y nos puede dar un feedback y nos puede dar una retroalimentación. Todo esto, interactuar con otras personas nos puede ayudar incluso que no sea un propio trader o que no sea durante la propia operativa. Entonces, bueno, lo traigo a colación para que entiendan que se puede utilizar en este marco. Por ejemplo, yo tengo mi grupo de Mastermind y son personas que ninguna hace trading en lo absoluto. Y sin embargo, a mí me son de suma ayuda porque son las personas con las que cuando yo tengo también tengo evidentemente problemas emocionales o necesito consejos determinados, consulto con estas personas y te ayudan. Entonces, para que tengan una idea a cómo lo podemos aplicar. Le podemos llamar nuestro grupo de Mastermind a esta forma también. Entonces, avanzamos. Hill explica que una sola mente tiene límites, evidentemente, pero cuando varias personas se unen con una intención clara, se genera una inteligencia colectiva superior a la suma de las partes. No se trata solo de compartir ideas, sino de crear una sinergia mental que multiplique la capacidad de pensamiento, creatividad y resolución de problemas. En ese espacio, las ideas fluyen con más claridad y las decisiones se toman con mayor firmeza. Vuelvo a meter un bocado. Suele pasar, vieron el clásico, la clásica frase, la clásica frase, me enrosco, de que el que está afuera ve más que el que está adentro. Muchas veces en nuestro grupo de Mastermind, vuelvo a repetir, probablemente una persona que no esté en el trading a veces ve cosas que nosotros no estamos viendo porque estamos dentro emocionalmente tan concentrados y viene otra persona a veces afuera y lo ve con una claridad impresionante, con una transparencia y te dice, ¿pero qué? ¿No te estás dando cuenta de esto? Voilà.
Entonces, suele pasar esto, para que lo vayan entendiendo. Avanzo. El autor destaca que el verdadero poder del mastermind no es únicamente intelectual, sino emocional. Cuando las personas se rodean de individuos que piensan en términos de crecimiento, posibilidad y abundancia, su principio de nivel de pensamiento se eleva de manera natural. La energía emocional positiva se contagia, fortalece la fe y reduce la influencia del miedo y la duda. Hill señala que muchas personas fracasan no por falta de talento, sino por intentar avanzar solas. El aislamiento debilita. En cambio, un grupo mastermind bien conformado actúa como un soporte constante, impulsa en los momentos de desánimo, corrige cuando uno se desvía y refuerza la visión cuando aparecen los obstáculos. Totalmente de acuerdo. Sí, es un gran soporte tener personas que te sostengan cuando estamos justamente débiles. Por eso la importancia, chicos, también de un mentor también emocional. Vieron que tenemos un mentor en cuanto a la estrategia y tenemos una necesidad y ahí está el mentor. Bueno, pues cuando tenemos un mentor también emocional, tenemos ese apoyo y está ahí para sostenernos. Es muy importante. Avanzamos. Yo tengo los míos, lo comento. Otro punto clave del capítulo es cómo este principio permite multiplicar el poder del cerebro. Al intercambiar perspectivas, experiencias y conocimientos, se activan nuevas conexiones mentales que una sola persona difícilmente alcanzaría por sí misma. Es en ese intercambio donde nacen ideas innovadoras y soluciones que antes no eran visibles. Hill también enfatiza la importancia de las emociones positivas dentro del grupo. Emociones como la fe, el entusiasmo, la armonía y el propósito compartido actúan como catalizadores del éxito. Por el contrario, la crítica destructiva, la envidia o el conflicto interno neutralizan por completo el poder del mastermind. Vuelvo a meter un bocado acá, también esto lo solemos vivir los traders y en este caso a veces las personas que nos están rodeando justamente solemos recibir críticas, solemos recibir malos comentarios y eso justamente nos suele jugar en contra. Acá está el ejemplo. Entonces, este capítulo deja una enseñanza clara y profunda. El éxito sostenido rara vez es un camino solitario. Quien aprende a rodearse de con valores, visión y compromisos similares, accede a una fuerza invisible pero poderosa que acelera el crecimiento personal y profesional. Desde esta perspectiva, el Mastermind no es solo una estrategia, sino una forma consciente de crear entorno, identidad y mentalidad alineada con aquello que se desea construir. Avanzamos entonces al capítulo 11. El misterio de la transformación del sexo. En este capítulo, Napoleón Hill aborda uno de los temas más incomprendidos y a la vez más poderosos del desarrollo humano, la energía sexual como fuerza creativa. Desde el inicio deja claro que no se refiere únicamente al acto físico, sino a una energía vital intensa que, cuando es comprendida y canalizada correctamente, puede transformarse en creatividad, intuición, liderazgo y en realización personal. Gil explica que las personas con naturalezas sexuales altamente desarrolladas suelen tener una enorme capacidad de realización. Esto se debe a que esa energía, en lugar de dispersarse, se sublima y se convierte en impulso mental. Cuando esta fuerza se eleva hacia planos superiores de pensamiento, despierta lo que el autor llama el sexto sentido, una forma de intuición avanzada que permite percibir oportunidades, ideas y caminos que no están disponibles para la mente lógica. A lo largo del capítulo, Hill describe los distintos estímulos de la mente y afirma que el sexo es lo más poderoso de todos. O sea, es el más poderoso de todos. Es una energía capaz de incrementar la capacidad creativa, fortalecer la imaginación y activar estados mentales de genialidad. Muchos inventores, artistas y líderes alcanzaron sus mejores ideas bajo la influencia de esta fuerza, aún sin ser plenamente conscientes de ello. El autor aclara que los métodos utilizados por los genios no son exclusivos ni inaccesibles.
Todos tenemos acceso a esta fuerza impulsora si aprendemos a dirigirla con propósito. No se trata de reprimir la energía sexual, sino de comprenderla, respetarla y transformarla en acción creativa y visión elevada. Hill también aborda una idea clave. Muchas personas alcanzan su mayor nivel de éxito después de los 40 años. Según él, esto ocurre porque con la madurez emocional y mental, la energía sexual deja de expresarse de forma impulsiva y comienza a canalizarse hacia objetivos más elevados. Es en esta etapa donde se desarrolla el magnetismo personal, la profundidad emocional y la verdadera capacidad de liderazgo. El capítulo desmonta falsas creencias muy arraigadas, como la idea de que el sexo debilita la personalidad o desvía el crecimiento. Por el contrario, Hill sostiene que una relación sana con esta energía fortalece el carácter y la potencia la mente. La clave está en no permitir que la energía gobierne a la persona, sino aprender a gobernarla conscientemente. Un punto especialmente profundo es la conexión entre amor, pareja y realización. Hill explica que una relación emocionalmente alineada puede elevar enormemente a una persona, mientras que una relación basada en conflictos constantes puede hundirla. El amor genuino, cuando está presente, se convierte en una fuente inagotable de fuerza mental y emocional. El autor concluye que las riquezas materiales sin equilibrio emocional y afectivo carecen de verdadero sentido. La plenitud no surge solo del logro externo, sino de la armonía entre mente, emociones, propósitos y relaciones. Este capítulo nos invita a mirar la energía sexual desde una perspectiva más elevada, desde una perspectiva de energía. No como algo que hay que temer o reprimir, sino como una de las fuerzas más poderosas disponibles para crear, liderar y evolucionar cuando se utiliza con conciencia. Entonces, avanzamos al próximo capítulo 12, el subconsciente. En este capítulo, Napoleón Hill nos introduce en uno de los pilares más importantes de todo el libro. El subconsciente como el enlace que establece la conexión entre nuestros pensamientos conscientes y los resultados que experimentamos en la vida. Aquí el autor deja claro algo fundamental. El subconsciente no razona, no discute ni juzga, simplemente acepta y ejecuta aquello que se le imprime con suficiente emoción y repetición. Hill explica que el subconsciente funciona como un terreno fértil. No decide qué semillas plantar, solo las recibe. Por eso, los pensamientos cargados de emociones, ya sean positivos o negativas, terminan manifestándose de forma de experiencias, conductas y resultados. La clave no está solo en pensar, sino en sentir intensamente aquello que pensamos. Uno de los grandes aprendizajes de este capítulo es que las emociones positivas son el verdadero combustible del esfuerzo creativo. La fe, el amor, la esperanza, el entusiasmo y la convicción actúan como canales directos hacia el subconsciente. Cuando estas emociones acompañan una idea, esta se vuelve poderosa y comienza a operar en un nivel más profundo, más allá de la lógica. Hill recalca que no basta con repetir afirmaciones de manera mecánica. Para que el subconsciente se active, debe existir una carga emocional real. Es ahí donde la autosugestión cobra sentido. Cuando el pensamiento, la emoción y la intención están alineados al subconsciente, este realmente responde. El autor también aborda el concepto de la oración eficaz, despojándolo de una connotación religiosa rígida. Rígida. Para Hill, orar no es pedir desde la carencia, sino afirmar con certeza. La oración efectiva es aquella que se hace con fe absoluta, sin dudas,
visualizando el resultado como ya cumplido y sintiéndolo como una realidad presente. En este punto, Hill nos recuerda que el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario con intensidad. Aquello que se visualiza con emoción suficiente es aceptado como verdad. Por eso, insiste tanto en la visualización, en el sentimiento y en la repetición consciente de ideas constructivas. Otro aspecto clave del capítulo es la responsabilidad personal. Si el subconsciente actúa como un ejecutor fiel, entonces cada persona es responsable de lo que le está entregando a diario. Pensamientos de miedo o de confianza, de escasez o de abundancia, de duda o de fe. Hill cierra este capítulo reforzando una idea central del libro. Todo logro externo comienza como una construcción interna. El subconsciente es el puente entre lo que deseamos y lo que manifestamos. Aprender a trabajar con él no es un lujo, es una necesidad para cualquier persona que aspire a crear una vida consciente, coherente y alineada con sus objetivos. Con esto vamos avanzando al capítulo 13, el cerebro. En este capítulo, Napoleón Hill nos invita a comprender el cerebro desde una perspectiva mucho más amplia que la biología. Aquí los presenta como una estación receptora y emisora del pensamiento, capaz de enviar y recibir impulsos que no son visibles, pero que influyen de manera directa en nuestros resultados, decisiones y conexiones con los demás. Hill comienza recordándonos una idea poderosa. Las fuerzas más grandes que mueven al mundo son intangibles. El pensamiento, la fe, la energía emocional y la intención no se ven, pero determinan el curso de nuestras acciones y por ende de nuestras vidas. El cerebro no crea estas fuerzas por sí solo, sino que actúa como un canal que las amplifica y las dirige. A través de ejemplos y reflexiones, el autor explica que el cerebro funciona como un transmisor. Los pensamientos dominantes que sostenemos, aquellos que repetimos con emoción, se emiten constantemente, influyendo tanto en nuestra conducta como en el entorno que nos rodea. De la misma manera, el cerebro también recibe información, ideas o impulsos provenientes de otras mentes afines. Aquí aparece uno de los conceptos más interesantes del capítulo, la interconexión mental. Hill sostiene que cuando varias personas comparten un propósito común, una visión clara y emociones alineadas, se genera una sinergia mental que multiplica la capacidad creativa de cada individuo. No es solo la cooperación, es una amplificación energética del pensamiento. La historia del cerebro que desarrolla Hill apunta a desmontar la idea de que somos seres aislados. Por el contrario, plantea que estamos constantemente influenciándonos unos a otros, consciente o inconscientemente. De ahí la enorme importancia de elegir con cuidado los entornos, las personas y los equipos con los que nos asociamos. Un punto clave del capítulo es cómo unir mentes en un equipo de trabajo. Hill explica que cuando un grupo se organiza bajo principios claros, objetivos definidos y una actitud mental positiva compartida, se crea una fuerza colectiva superior a la suma de las partes. Esa es la base del éxito de grandes inventores, empresarios y líderes a lo largo de la historia. Este capítulo refuerza una enseñanza esencial del libro. No solo importa lo que piensas, sino con quién piensas. Las ideas se potencian cuando se comparten en un entorno mental adecuado, donde existe respeto, propósito y una dirección común. Hill cierra dejando claro que el cerebro, bien entrenado y correctamente estimulado, puede convertirse en una herramienta extraordinaria para atraer oportunidades, soluciones y caminos que antes parecían invisibles. Cuando entendemos su función como emisor y receptor, dejamos de esperar
o sea, dejamos de operar desde el azar y comenzamos a hacerlo desde la conciencia. Con esto estamos avanzando al capítulo 14, el sexto sentido. En este capítulo, Napoleón Hill representa el sexto sentido como la culminación de todos los principios anteriores del libro. Lo describe como la puerta del templo de la sabiduría. En este estado interno, o sea, es este estado interno al que solo se accede cuando la mente ha sido entrenada, disciplinada y alineada con un propósito claro. Hill aclara desde el principio y desde el inicio que el sexto sentido no es algo místico ni reservado para pocos elegidos. Es una facultad que se desarrolla progresivamente cuando la persona aprende a escuchar su mundo interno, a confiar en su intuición y a armonizar pensamiento, emoción y acción. No aparece de forma repentina, sino como resultado de un trabajo sostenido sobre la mente. A lo largo del capítulo, el autor habla de los llamados milagros, del sexto sentido, explicando que muchas de las grandes decisiones, ideas y descubrimientos de la historia no surgieron de un razonamiento lógico, paso a paso, sino de intuiciones profundas, corazonadas o inspiraciones súbitas. Estas no son casuales, aparecen cuando la mente está preparada para recibirlas. Hill invita al lector a permitir que los grandes hombres le den forma a su vida. No en el sentido de imitar ciegamente, sino de inspirarse en una manera de pensar, decidir y actuar. A través del estudio, la reflexión y la autosugestión, la mente comienza a adoptar patrones mentales más elevados, lo que facilita el acceso a niveles superiores de comprensión. La autosugestión vuelve a ocupar un lugar central en este capítulo. Hill explica que el carácter se forma a través de los pensamientos que repetimos y aceptamos como verdad. Cuando estos pensamientos están alineados con ideales elevados, la mente se vuelve más receptiva, la intuición y la inspiración creativa. La imaginación, una vez más, aparece como una herramienta clave. Es a través de ella que el sexto sentido se manifiesta, concretando ideas, emociones y experiencias de una forma que la mente racional no siempre puede explicar. La imaginación actúa como un puente entre lo consciente y lo subconsciente, permitiendo acceder a información que no surge del análisis lógico. Hill describe este proceso como una fuerza poderosa de crecimiento lento. El sexto sentido no se puede forzar ni acelerar. Se cultiva con paciencia, fe, persistencia y coherencia interna. Cuanto más alineada está la persona con su propósito y sus valores, más clara se vuelve esa voz interior que guía tus decisiones. Este capítulo deja una enseñanza profunda. Cuando una persona aprende a confiar en su intuición, deja de depender exclusivamente del miedo, la duda o la opinión externa. Empieza a operar desde un nivel de sabiduría interna que le permite tomar decisiones más acertadas, incluso cuando no tiene todas las respuestas visibles. El sexto sentido, según Hill, es la señal que la mente ha alcanzado un estado de madurez. Es la confirmación de que los pensamientos, las emociones y las acciones están alineados y que la persona ha aprendido a escuchar esa inteligencia interna que siempre estuvo disponible, pero que solo se revela a quienes se atreven a desarrollarla. Vamos entonces con el capítulo 15. Ya van quedando menos capítulos, creo que 1 o 2 capítulos. Los 6 fantasmas del temor. En este capítulo final, Napoleón Hill aborda uno de los mayores obstáculos para el desarrollo humano, el temor. Lo presenta como una fuerza silenciosa que actúa desde el subconsciente y que, si no se reconoce, puede sabotear cualquier intento de éxito, crecimiento o realización personal. Hill identifica 6 miedos básicos que están en la raíz de casi todas las limitaciones humanas
El temor a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida de amor, a la vejez y a la muerte. Estos miedos no siempre se manifiestan de forma evidente. Muchas veces se esconden detrás de actitudes, decisiones o comportamientos que parecen racionales, pero que en realidad están gobernados por el miedo. El temor a la pobreza es presentado como uno de los más comunes y destructivos. No se limita a la falta de dinero, sino que incluye el miedo a la escasez, a no tener seguridad, a no llegar a fin de mes o a perder lo que se ha conseguido. Hill describe síntomas como la preocupación constante, la indecisión, la falta de iniciativa y la tendencia a conformarse. En este punto introduce una frase contundente: el dinero habla, y lo hace a través de la actitud mental que cada persona sostiene frente a él. El temor a la crítica aparece cuando una de las principales razones por las que muchas personas nunca desarrollan su verdadero potencial: el miedo a lo que los otros pueden pensar, decir o juzgar paraliza la acción, apaga la creatividad y empuja a vivir una vida que no es propia. Sus síntomas incluyen la necesidad excesiva de aprobación, la falta de autenticidad y el abandono de los propios sueños. El temor a la enfermedad no se refiere solo al miedo físico, sino también a la obsesión constante por la salud, que termina debilitando la mente y el cuerpo. Hill señala que una mente dominada por el miedo tiende a amplificar cualquier síntoma y a vivir en un estado de alerta permanente. El temor a la pérdida del amor se manifiesta en los celos, la dependencia emocional y el miedo al abandono. Este tipo de temor lleva a muchas personas a sacrificar su identidad, sus valores o su libertad con tal de no perder una relación. Hill deja claro que el amor auténtico no puede coexistir con el miedo constante. El temor a la vejez está relacionado con la pérdida de utilidad, fuerza o relevancia. Hill desmonta esta creencia mostrando que muchas de las mentes más brillantes y productivas alcanzaron sus mayores logros después de los 40, 50 o incluso 60 años. El problema no es la edad, sino la actitud mental frente a ella. El temor a la muerte, finalmente, es descrito como el más profundo y silencioso. No siempre se expresa como un miedo directo a morir, sino como una resistencia a vivir plenamente. Hill sugiere que este temor se reduce cuando la persona encuentra un propósito, desarrolla su mente y vive de forma coherente con sus valores. A lo largo del capítulo, Hill advierte sobre el desastre del pensamiento destructivo y lo llama el taller del demonio. Una mente ociosa dominada por pensamientos negativos, preocupaciones y excusas. Para contrarrestar estas influencias, propone aprender a protegerse conscientemente de entornos, ideas y personas que refuercen el miedo. El autor incluye herramientas de autoanálisis, invitando al lector a observar con honestidad qué miedos gobiernan sus decisiones. Subraya una idea clave: la única cosa sobre la que usted tiene control absoluto es su mente. No siempre se puede controlar lo que ocurre afuera, pero sí la forma en que usted interpreta y se responde a ello. El capítulo cierra desmontando las coartadas famosas del viejo: sí, pero esas excusas que justifican la inacción y perpetúan el miedo. Hill deja claro que el temor no se elimina luchando contra él, sino sustituyendo por pensamientos de fe, propósito y acción consciente. Este capítulo funciona como un espejo final para el lector. Identificar los miedos es el primer paso para dejar de ser gobernado por ellos y comenzar a vivir desde la decisión, la confianza y la responsabilidad personal. Bueno, pensé que había más capítulos. No, con este capítulo hemos llegado al final del libro. Entonces, con este final de Piense y hágase rico, este libro
es muy valioso. Es un poco extenso, pero es muy valioso. Es una invitación a asumir la responsabilidad sobre la propia mente, a entender que el pensamiento no es algo pasivo, sino una fuerza creadora. Cuando se dirige con intención, disciplina y coherencia, transforma la realidad. Mi deseo como tu tutora, como tu mentora, es que no te quedes solo con las ideas, sino que las lleves a la práctica. Porque el verdadero cambio, trader, no ocurre al comprender, sino al aplicar. Y como siempre me gusta cerrar con una frase: cuando dominas tu mente, dejas de perseguir el éxito y empiezas a atraerlo. Entonces, como dice este libro, a aplicarlo y no solo a comprender. Gracias, gracias por estar presente y nos vemos en otro próximo resumen del libro. Saludos y gracias.